Hola, hola, un cordial saludo. Bueno, dando continuidad a ese ejercicio que venimos haciendo sobre lo que comprende, se define como un ensayo y se comprende como un ensayo y cuáles son esos pasos a pasos que se deben tener en cuenta para la elaboración. Entonces, hemos definido de que es sumamente importante elegir o que nos sea asignado el tema, posteriormente hacer una delimitación del tema, dentro de esa delimitación del tema también es importante establecer una pregunta o responder a una pregunta sobre qué es lo que pretendemos responder en ese ensayo o hablar en ese ensayo, abordarlo, y asimismo establecer una tesis. Definimos así dentro de esos elementos cuáles son los aspectos importantes a tener en cuenta para la construcción de esa tesis. Y ahora continuamos. Dentro de ese proceso de delimitación, ya les había hablado que es sumamente importante evitar temas muy generales y temas muy específicos, porque eso nos va a dificultar. Si abordamos temas muy generales, de pronto en el ensayo, hablar de muchas cosas sin precisar cuál es el objeto o principal objetivo del ensayo. En ese sentido, propongo, por ejemplo, aquí, a manera de, de ejemplo, algunos aspectos que van a tener en cuenta en ese proceso de definición o delimitación del tema. Es diferente a que tengamos propuesto abordar el tema en un ensayo sobre Simón Bolívar, a definir, por ejemplo, consecuencias sociales de la campaña libertadora de Simón Bolívar en América del Sur. Es un tema totalmente más delimitado, ¿cierto? Es diferente a hablar de aprendizaje en un ensayo, que es un tema muy amplio, a abordar, por ejemplo, los factores pedagógicos que inciden en el aprendizaje de los estudiantes universitarios o los estudiantes de colegios en grado 10º y 11. ¿Ves? Son temas que dentro de ese ejercicio de limitación vamos especificando, delimitando. Es diferente a que hablemos de educación inclusiva, que podríamos abordar muchos temas de la educación inclusiva y podríamos perdernos en ese ensayo o ser muy amplios, a que delimitemos y podamos realmente, por ejemplo, abordar la educación inclusiva, un desafío para las universidades colombianas o un desafío para los colegios de educación superior. Podría abordarse esos elementos. Es diferente a que hablemos la ciencia en Colombia, un tema demasiado amplio, a que, por ejemplo, definamos hablar o describir en ese ensayo sobre las causas del atraso de la ciencia y la tecnología en Colombia. Sería una posición más delimitada para poder abordarse allí en un ensayo. Entonces debemos tener en cuenta este ejercicio de delimitación, ¿vale? Del tema. Bueno, siguiendo, ya pasamos eso para esos dos primeros pasos, ¿no? En cuanto a la elección del tema, documentarnos y asimismo la delimitación. Un tercer paso que yo recomiendo y sugiero previo a ese proceso para la construcción o elaboración de un ensayo es elegir las fuentes. Ya habíamos hablado que si bien el ensayo es un texto libre, que me permite, argumentativo, que me permite asumir allí una posición, un punto de vista, no deja de ser importante el documentarnos, el tomar en cuenta sobre qué fuentes yo me baso para asumir esa posición, para determinar ese punto de vista. Entonces, es importante aquí que usted cuente con una serie de fuentes que respalden sus afirmaciones, recordando que un buen argumento está siempre apoyado por evidencias. Y esto es una frase que me encanta abordarla en estos aspectos que tienen que ver con la elección de las fuentes. El elegir datos, citas, cifras que me puedan documentar aquí, sustentar y que me puedan justificar que lo que yo estoy diciendo es válido, ¿cierto? ¿Cómo elaborar un ensayo previo a dentro de ese ejercicio? Por ejemplo, si yo estoy leyendo, documentándome, buscar las fuentes para apoyar allí ese ejercicio de argumentación, pues dentro de ese ejercicio de cómo elaborar un ensayo debo tener en cuenta ir tomando
apuntes de las ideas más importantes que vaya leyendo. Si yo voy a abordar determinado tema y estoy leyendo cierta fuente y veo que esa fuente me puede ayudar para el proceso de argumentación, entonces tomo apuntes de esas citas, tomo apuntes de todos esos aspectos e ideas importantes que me puedan ayudar a justificar y respaldar allí mi posición o punto de vista. Ya hemos pasado a un cuarto punto, que tiene que ver ya con el proceso de planeación. Entonces ya previamente a ese ejercicio, antes de sentarme a escribir, entonces debo planear y organizar mis ideas. Entonces, una vez ya haya seleccionado las fuentes que van a dar fuerza a mis argumentos, se debe organizar la información, jerarquizar el orden en que voy a dar cuenta de mis argumentos, teniendo siempre en cuenta el objetivo del ensayo que se ha seleccionado. Yo siempre debo no perder de vista el objetivo y propósito de ese ensayo. Esto me permite determinar cómo un argumento conduce a otro dentro del ensayo, defendiendo la posición que voy a tomar en ese texto. Entonces, para eso puedo valerme de mapas conceptuales, pentefactos, mapas de ideas, para yo organizar la información, hacer el bosquejo de lo que voy a abordar en el ensayo. La estructura que debe tener el ensayo, entonces la superestructura o macroestructura y microestructura que debe tener el ensayo, pues tiene en cuanto a propiedades que debe tener una unidad, una coherencia, cohesión, adecuación en esa estructura, y dentro de esa estructura pues los párrafos deben ocupar un orden. En este caso, como yo lo establezco aquí, un orden en cuanto a una fase inicial que vendría a ser como la introducción, una fase de desarrollo, donde ya vendría a desarrollar aquí lo que es la discusión, los puntos de vista, exponer allí mi posición, justificación de esos argumentos que yo establezco allí, y una fase de cierre que vendría a ser como la conclusión, donde yo ya aterrizo y sintetizo cuáles son esos elementos a los que yo he llegado con ese ejercicio. Y dentro de esa parte de desarrollo, esa fase de desarrollo, yo debo aquí esclarecer pues que cada idea que yo plasme en esa estructura del ensayo debe ir respaldada por unas ideas secundarias, primarias, secundarias, y una descripción y exposición de esos argumentos que respalden esas ideas. Más o menos sería como esta estructura a tener en cuenta dentro de ese esquema que voy a plantear para el ensayo. Un ejemplo frente a esta estructura, usted dirá, bueno, ¿y esta estructura cómo se evidencia en la práctica? Pues sería de esta manera. Entonces tendría una idea general, por ejemplo, que sería el desarrollo científico, tecnológico en Colombia es uno de los más atrasados de la región, lo cual se debe principalmente a qué. Entonces yo establezco esa idea, esa tesis, esa hipótesis, y entonces yo allí también establezco que eso se debe a la falta de inversión pública, puede ser, que se debe a la ausencia política educativa estatal que contribuye a la formación en ciencia y tecnología, y también yo establezco allí unos argumentos y unas fuentes que me respaldan que eso se debe a la falta de estímulos en la formación doctoral, profesional, y también pues hablamos de educación media, podríamos decir. Tendríamos que respaldar y describir con otras ideas primarias, ideas secundarias y terciarias allí para respaldar esos argumentos. ¿Listo? Sería más o menos la estructura, si los pusiéramos dentro de este esquema, pero en la redacción tendría que dar cuenta de ello. Ya pues dentro de la estructura del ensayo, pues un primer párrafo se propone que sea en ese orden de introducción, establezca claramente el tema, el propósito del ensayo, el punto, cuál va a ser la tesis, cuáles van a ser los temas que se van a abordar en el ensayo. Sería como la parte introductoria, y eso va implícito, no se coloca introducción, no, eso va implícitamente dentro del el primer párrafo. Unos párrafos allí a continuación que aborden ya el desarrollo de las ideas, de las posiciones que yo ya planteo, desarrollar en el ensayo, y asimismo unos párrafos que desarrollen las ideas secundarias
y argumentos que van a ser el apoyo para sustentar esas ideas. Y finalmente ya vendría la conclusión y esto allí se vuelve a plantear cuál fue la tesis que yo inicialmente me planteé y a qué conclusiones yo llego frente a esos elementos que he postulado y a esas discusiones que he desarrollado en esos párrafos a modo de desarrollo, ¿no? Importante tener en cuenta que esa estructura que yo he planteado es implícita, unos párrafos de apertura, introducción, que como ya he mencionado que va implícito allí, que va un párrafo a modo de desarrollo y unos párrafos a modo de conclusión, donde ya esclarezco cuáles son los puntos de vista y argumentos a los que he llegado, ¿no? También pues cabe mencionar que el ensayo siempre tiene que dejar debate, discusión, dejar esa sensación de que no solamente es mi posición, claro está que yo establezco unos argumentos, unos puntos de vista, pero que también es importante esclarecer allí que puede generarse en otras discusiones importantes a tener en cuenta y que no es una única perspectiva a desarrollar en el ensayo. Yo siempre aquí abordo esta parte y quiero retomar aquí los elementos que tienen que ver con los conectores. Aquí dentro del ensayo es importante tener en cuenta esos conectores dentro de ese contexto gramatical, pues que me permite en esa semántica establecer unas relaciones semánticas, disculpe, ya sea para unir párrafos, poner párrafos en oposición, contradicción, causa, efecto, generar procesos comparativos dentro de ese proceso de discusión. Entonces, esos serían algunos, aquí expongo o comparto con ustedes algunos conectores que se podrían usar. ¿Qué otros elementos podría plantear? Se puede aquí, pues, a manera de síntesis, plantear que en un ensayo se pueden presentar ideas de autores, ya sea para manifestar acuerdos o refutar las ideas de ese autor, o para plantear una perspectiva diferente, una posición diferente de lo que se plantea frente a un tema. Ya pues hemos abordado lo que refiere a una tesis, a las preguntas que debemos tener previamente para desarrollar ese ensayo. Y pues aquí son algunos de las referencias, les comparto algunas de las referencias que he tomado en cuenta para la elaboración de esta presentación. Y bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, pues ustedes ya la podrán consultar con la persona que les está acompañando en ese proceso como profesor para explicar qué es un ensayo. Y bueno, esto claro, aquí expresarle que solamente es una propuesta y una postura pues que se asume para el momento de elaborar un ensayo. Que tengan un buen día y pues estamos atentos.